en la víspera de Shabbat, Perashat Pinhas, donde se han unificado, obviamente, todas las lecturas de la Torá en Israel y en las diásporas. Y estamos compartiendo el espacio de Amalei Shur, del Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja. Como estamos estudiando la tercera y última parte de este primer tomo, de este primer libro, eventualmente, sentimos por un lado que el Rav nos lleva hacia una instancia primordial y prioritaria en todo lo que representa la Avodah Atzmit, todo el escenario de lo que representa el trabajo personal, todo aquello que nos va a llevar en última instancia a un mejoramiento, a una optimización de todo lo que significa el escenario de cada hombre en su encuentro con lo divino. Entonces, de una u otra manera, esto es fundamental para que tengamos en cuenta todo el escenario de lo que estamos estudiando durante este tiempo. Así que muy bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy. Nosotros habíamos visto en la semana que pasó uno de los escenarios realmente importantes de todo lo que representaba la condición humana, y entonces habíamos estudiado ya de boca del Rab cuáles eran una suerte de Maguen David que hablaba de los principios que actuaban en el hombre desde el lugar de la ponencia de lo mejor, como la fe, hasta la atzlut, quiere decir la haraganería, el ser perezosos. Y aquí es donde llegamos el pasado día viernes, ¿no es cierto? El Rab nos dice aquí en este escenario, después de que intentamos detenernos sobre los atributos principales que actúan, o los modelos, las midot, las cualidades principales que actúan en nuestro interior, vamos a ocuparnos ahora en los 4 principios, los 4 fundamentos sobre los cuales habremos de basamentar nuestro trabajo, nuestra tarea, que estamos tratando de diseñar en este capítulo. Entonces, aquí es donde Rab nos decía que Rabbeinu Haim Vital, de bendita memoria, explica estos yesodot. Vamos a ver un poquito la pantalla, así. Explica estos yesodot, que son los fundamentos, yesodot amidot, en este caso los fundamentos de las midot, quiere decir de las cualidades, relacionados en su libro Sha'arei Kedusha, los pórticos de la santidad, y estos son sus derivados más importantes. En el mundo de la creación, quiero que ustedes entiendan, hay 4 principios, 4 fundamentos. No hay material previo en la creación. El Kadosh Baruj Hu crea todo de la nada, como hemos sabido, pero en el mundo de la creación existen 4 fundamentos. El fundamento ígneo, que es el Yesod HaEsh, el fundamento del aire, ¿no es cierto? Yesod HaRuach, el fundamento acuoso, el líquido, Yesod HaMaim, en este caso el fundamento del agua, y el fundamento sólido, que es el fundamento de la far, de la tierra. Muy bien, esos 4 elementos conviven, obviamente, también en cada uno y uno de los elementos creados en este mundo. En el ser humano aparecen estos 4 fundamentos. Cuando el Rab, el moreno Rab Haim Vital, el Moarjú, nos hablaba de que aquí figura el fundamento del fuego asociado con todo lo que representa el escenario natural del ser humano, que es la Gavá. La Gavá es el orgullo. Es una sobredimensión que tenemos sobre nosotros mismos. Y entre paréntesis, el Rab nos puso Kaas. Quiere decir el ser colérico, enojoso, la furia, el enojo. Y todo eso está íntimamente relacionado. Cuando los derivados de ese principio, de ese fuego,
que está relacionado con algo que no es positivo, que es un atributo bastante negativo, tiene que ver con la kepidá, que es la persona que es muy rigurosa, con la serará, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con redifat kabod, que es la persecución del honor, y por cierto, la sin'a, el odio. Todos estos son derivados, tiene el fundamento y sus derivados. Y tenemos, obviamente está claro, que esos derivados forman parte de un escenario muy, muy particular, obviamente, en el cual tenemos o tendemos a, a llevarlo hacia un punto de inflexión. Por otro lado, y enfrente de él, tenemos el Yesod HaRuach. El Yesod HaRuach, que representa el fundamento del aire, el éter. Y aquí aparece entonces como el concepto de la Sijá Betela. El aire que representa la palabra, en este caso habíamos estudiado, ¿no es cierto? Y la fuerza de la palabra, enseguida lo vamos a repasar, es entonces la palabra pero utilizada en vano, Sijá Betela. Es una charla inconsistente, es aquello que no conduce absolutamente a nada. Y obviamente allí los derivados de esta charla inconsistente tiene que ver con la Hanifá, que es adular, cuando eventualmente utilizamos el recurso de la palabra para hablar tan bien del otro, que finalmente hablamos tan mal finalmente. La mentira, sheker, que es lo que llega inmediatamente de la mano, porque va de la mano de la adulación, el lashon hara, que implica la lengua de la calumnia, no hace falta explicar, y la itfa'arut. La itfa'arut es el vanagloriarse. Obviamente todo esto es la fuerza del aire, la fuerza de la palabra, cuando esa palabra está utilizada negativamente. El fundamento acuoso, el fundamento del agua, nos decía el Rab, es ahabat ta'anugin. Aquí hablamos del amor a los placeres. Y placeres obviamente tenemos de karata la Shabbat Oneg, le Abdil, ¿no? Habrás de llamar al día de Shabbat día de santidad, está claro. Pero amar los placeres significa cuando la persona se entrega a otra realidad, cuando se entrega a una búsqueda insidiosa de algo que lo tiene en forma compulsiva. Por ejemplo, Hemdat Mamon, la persona que permanentemente está con el amor, la búsqueda del dinero. Entonces es una persona que lo único que le interesa es el mundo material y ganar dinero. Por cierto que todo ese mundo del mamón lleva también a Ahavat Nashim, a esa dimensión en la cual la persona, entonces, es una persona que ama mujeres, pero no porque esté mal amar a la mujer de uno, sino que en este caso es una persona que se dedica a los placeres, nada más, y entonces no hay nada estable en su vida. Y aparece aquí como una consecuencia de todo este fundamento también la envidia, la quin'a. Porque obviamente quien desea compulsivamente y exasperadamente el dinero y también las mujeres, obviamente entra en un proceso de envidia. El fundamento de la tierra, el Yesod HaAfar, lleva a un estado de esa persona que se llama Atzebut. Quiere decir aquello que está en un plano de lo más bajo y que es la tristeza. La persona que vive triste, tal vez relacionado con la depresión, y que eso lleva a dos derivados fundamentales. Uno es la Atzlut, como vimos, el ser perezoso, la haraganería, el abandonarse a sí mismo, y el Yeush, que es el peor de los consejeros, que es la desesperación, lamentablemente, que viene a ocupar, obviamente, un escenario en la vida de la persona, donde el Yeush no solamente es la peor consecuencia, sino es el peor consejero. Estos cuatro elementos que conforman, obviamente, el ánimo de la persona. No es casual que el ánimo se llame Matzab Ruach, ¿no? Porque el Ruach está allí. Dice, estos fundamentos, dice el
Rav Haim Vital, incluyen todas las partes del ser humano. El fundamento tierra es la espiritualidad del cuerpo mismo. Y por eso habla de la sensación de tristeza, de depresión. Y entonces es esa sensación que toca al cuerpo no por un dolor físico, Dios nos permita, sino por una angustia real. El Yesod HaMayim, el fundamento acuoso, es el fondo espiritual del alma vital de la persona. Quiere decir aquí donde se produce la búsqueda permanentemente de ese placer, donde el hombre codicia, el hombre desea. Acuérdense de los alumnos de Abraham Avinu y de Bilaam. Los alumnos de Abraham Avinu tienen un nefesh shefelá, un alma contrita, un alma humilde, modesta, mientras que los alumnos de Bilaam, obviamente, son nefesh rehavá, tienen que ver con un alma que permanentemente desea y un alma que codicia y que está día y noche en esa tarea de ser insaciable. Y por lo tanto, el Mayim, entiendo yo por qué Rabenu Haim Vital, sin ánimo de interpretarlo, nos pone en ese lugar, porque las aguas a veces son aguas muy tranquilas, son Mei Menuhot, como decimos en Shabbat, al Mei Menuhot y en Aleni, que cada Baruj nos conduzca por esas aguas de paz, aguas tranquilas, o eventualmente Mei Zaham, las aguas son turbulentas, tormentosas. Y así es la vida de la persona que está en esa búsqueda permanentemente del placer y que por supuesto esa búsqueda del placer lo lleva siempre a tener justamente displacer, porque nada le alcanza, porque nada, absolutamente nada, le es suficiente. Entonces, de una u otra manera, ahí está el Yesod HaMayim, el fondo, ¿no es cierto?, espiritual de ese alma emotiva, de ese alma esencial, donde debería actuar o interactuar con sentimientos que le sean básicamente suficientes. ¿No? Nosotros no decimos que tenemos que vivir una vida de insuficiencia, para nada. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la suficiencia? ¿Por qué siempre todo es insuficiente? ¿Por qué solamente una vez al año logramos decir Dayenu en Pesach? Si Pesach nos enseña que hay que decir Dayenu, es entonces porque vale la pena eventualmente pronunciar ese concepto de decir, ok, hubiera bastado con eso, hubiera sido suficiente. El Sod HaRuach, que habíamos dicho, el Yesod HaRuach, el fundamento del aire, habíamos dicho que es la fuerza de la palabra del ser humano. ¿No es cierto? Y, por supuesto, que a partir de la palabra, allí es donde se produce todo el escenario de la inteligencia del hombre, que es la espiritual de entre todas las fuerzas que el ser humano va a llegar a ser el Yesod HaEsh. Aquí llegamos a la mayor expresión de lo espiritual, el fuego. Porque ¿qué es el fuego? El deseo de elevarse. El deseo de elevarse como el fuego se eleva, ¿vieron? Pero fundamentalmente también dice que eso es dominar, como el fuego que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y cuando se prende un fuego, eventualmente entonces tiende a expandirse y tiende a dominar permanentemente. Entonces, así el Moarjú eventualmente nos llevó a entender una realidad acerca de todos estos componentes. Nos dice el Rav Wolbe, hasta aquí habíamos llegado la semana que pasó, lo repito simplemente para poder tener esta estructura presente. En este modelo, nos dice el Rav, aparecen los fundamentos en donde están entremezclados en ellos el bien y el mal. Quiere decir, antes, dice el Rav, todavía estamos en un proceso anterior que empezamos a educarnos a nosotros mismos con la intención de poder corregir todos estos fenómenos. O sea que estos fenómenos que están aquí, estos fundamentos y sus derivados, es el estado
natural del ser humano. Todavía no nos empezamos a ocupar de ello. Todavía no nos empezamos a educar en ello. Todavía no empezamos a corregirlos. Y así dice el Rab de Jaim Vital. Aquí está el texto de Sha'arei Kedushá. Dice el Rab, Be'arba Atam. Dice, y estos 4 Nimshahot se vienen conduciendo, se extienden de las 4 cáscaras, de las 4 envoltorios del Yetzer Hara, del impulso del mal, que están en el alma esencial, y su opuesto son 4 Midot Tovot. El opuesto de estos 4 escenarios, 4 principios, ¿no? El fuego, el agua, la tierra, el aire, están en 4 Midot Tovot, 4 cualidades positivas, atributos, que vienen, todas ellas provienen de 4 fundamentos del bien que están en el alma esencial de la persona. ¿Y cuáles son? Las Midot Tovot son la Anaba, la humildad. Moshe Rabenu, para que lo ubiquen como el hombre más humilde, que es el sumum de la bajeza desde el punto de vista de la humildad de la persona. Y la persona, cuando no es soberbio, entonces se aleja de todo tipo de enojo. Esa persona nunca va a llegar a ser colérica. ¿Por qué? Porque el enojo siempre viene, y por eso lo ponía al lado del orgullo. Y por otro lado, el otro de los Midot Tovot es la Shetika, es el silencio. Como una persona muda que no va a abrir su boca sino para ocuparse de la Torah y de las mitzvot, o a fin de cumplir con las obligaciones del cuerpo o las necesidades de honrar a las criaturas. Para eso puede utilizarlo. Y también, por supuesto, entonces, otra de las midot positivas que anidan en el alma es cuando la persona desprecia, aleja de sí todo tipo de placeres corporales, pero no que vaya a sufrir. No. Aleja de sí placeres corporales que están por fuera de él, que no son innecesarios, ¿no es cierto? Fuera de aquellos que sí están permitidos y que son necesarios. Y por cierto, la simjá, ya dijimos que el otro punto era la tzvut, ¿no? La tristeza, la angustia, la depresión. Entonces ahí viene la alegría constante en su parte, porque Kol de Abdin Mishmaya Letav, todo lo que hacemos hacia el Shamayim para el bien y también para promovernos a nosotros mismos al objetivo de la alegría, dice Rabenu Jaim Vital, para servir a nuestro Dios. Y entonces dice muy bien, aquí nos ha mostrado la soberbia y el enojo. Y aquí entonces él me dice la forma de poder llevar adelante. Esto es la Anaba. La otra mida, las Midot Tovot que están dentro de la persona. La Anaba es la humildad. Aquí, cuando hablábamos de la palabra, que se ponga a sí mismo como ilem, como mudo. Solamente la palabra, utilizarla para el recurso de lo que construye, de Torah, de mitzvot, para cumplir las necesidades del cuerpo. Yisotamayim, que amaba hablar del placer, dice, bueno, alejarse de todo lo que es innecesario. Todo aquello que me puede llevar a ser un adicto, eventualmente, como al dinero, a las mujeres, etc. Entonces, alejarme de eso, pero no significa no tener placer. Y el último elemento, que era el fundamento tierra, material, la atzvut, transformarla en alegría. Porque esa es la alegría que podría la persona llegar a tener, como dice aquí, Lesares atzmo, tajlita simcha, apresurarse a sí mismo, quiere decir, llevarse a sí mismo hacia el objetivo superior de la alegría en cuanto y en tanto la persona pueda dedicarse a abodat kono, quiere decir a servir eventualmente a su creador.
Entonces nos dice el Rab, vuelve, Yeshilmot bitzumet lev merube. Dice, tenemos que estudiar con muchísima atención los 2 primeros capítulos del Sefer Sha'arei Kedusha. Se está refiriendo al libro Los Pórticos de la Santidad, que escribió Rabino Haim Vital, alumno directo de el Arizal. Dice, donde allí están explicados, obviamente, todos los fundamentos para que nosotros podamos trabajar de la mejor manera nuestras condiciones internas, eso que se llaman midot. Y después deberíamos examinarnos a nosotros mismos cuál es la situación de nuestras midot de acuerdo a estos 4 fundamentos. El fundamento del fuego, el fundamento del aire, el fundamento del agua, el fundamento de la tierra, del polvo. ¿De acuerdo? O sea, ¿dónde estoy yo? Estoy más en las sensaciones de orgullo, de caas, de enojo. Tal vez soy una persona muy rigurosa, que lo único que me interesa es el poder, por perseguir los honores, y eso genera obviamente una relación de odio con los demás. Seré una persona que me siento deprimido, me siento triste, y todo eso me lleva a una atzlut. Ser una persona perezosa, no querer, no tener fuerza de poder cumplir ese desgano que tiene la persona. Y cuando no, obviamente, la desesperación, cuando no encuentro el camino. O tal vez esté en un proceso en el cual pueda eventualmente corregir mi palabra y en vez de dedicarme al mundo de la mentira, de la lashon hara, de la isparut, de llevarme a mí a un punto de superación permanente, en el sentido de que la persona se vanagloria, ¿no? Ese es el sentido de la isparut. O utilizo mi palabra por una medida, por supuesto que hablando, pero hablando en otro lenguaje. Y si este placer por las cosas que me llevan a una adicción, tanto del mundo material como el dinero, o la adicción a las mujeres, o adicción a cualquier otra realidad, también el sentido de la envidia, de una u otra manera lo puedo trocar, ¿no es cierto?, por el verdadero placer que la vida me puede dar a mí. Bueno, es una revisación interesante que el Rab nos está buscando y nos está proponiendo llevar. Aquí habíamos hecho las fotocopias para que ustedes puedan ver. Capítulo 4 que inauguramos hoy. Nos dice el Rab, hemos estudiado todo lo que es el principio, Rashi, Pirkei, Torata y Yesodot. Hemos estudiado, tal vez de forma muy abreviada, lo que son Torata y Yesodot, el concepto de los fundamentos: fuego, agua, tierra, aire. Ahora, tendríamos que poner y prestarnos atención a las tendencias generales que habitan en nosotros los seres humanos. Ese concepto de la tendencia, nos dice el concepto de la netiá, no es una midá, un atributo que esté conformado, quiere decir algo que forme parte del ser humano. Tampoco es un fundamento de nuestro alma vital, sino que la tendencia en la persona es una suerte de aproximación general hacia uno mismo y hacia los demás. Dice la Gemara de Yevamot, explica Rav Wolbe, 79a, Shlosha simanim yesh ba'uma zo. La Gemara de Yevamot dice, 3 señales muy contundentes hay en esta nación. Se refiere al pueblo de Israel. Harachmanim, behabaishanim, begomblei hasadim. Están aquellos que son personas que se apiadan mucho del otro, contemplan la realidad del otro. Están los baishanim, las personas que son muy vergonzosas
son personas que son muy tímidas, complejas también, y aquellos que hacen indefinidamente acciones de bien. כל שיש בו 3 סימנים הללו, ראוי להידבק באומה זו. Todo aquel que tenga estas 3 características, dice la Gemara, toda persona, no dice que un yehudí en sí, sino que toda persona que tenga estas 3 características, que tenga compasión y piedad, que sea una persona que es tímida y que sea hacedora del bien, que se una, es apropiado que se una, que se funda con esta nación. ¿Estos que son? Dice Rav Wolbe, la Gemara dice son simanim, son señales, no son midot, no son cualidades, son simanim. ¿Qué quiere decir? Simanim significa que son líneas generales que existen en el ser humano, y a partir de las cuales pueden, para mal, crearse midot, na'alot, o sea, para bien o para mal, ¿no? Se pueden crear cualidades realmente importantes, escenarios muy importantes en la vida personal, o por el contrario, si faltan estos simanim, si faltan estas líneas que trazan un poco la personalidad de cada uno, obviamente surgirán todos nuestros defectos, todas nuestras deficiencias. Entonces tenemos midot que pueden surgir de todo esto, pueden surgir deficiencias. Rahmanut, ¿qué es la compasión? Sepamos que la palabra rahamim, que siempre se traduce en los sidurim como misericordia, no es la mejor traducción la palabra misericordia. Pero bueno, hoy son términos que pasan a ser convencionales, ¿no? Aunque, claro, cuando dejarían de ser convencionales, cuando tienen algún sentido ideológico, y entonces ahí uno entendería que no deberíamos utilizar la palabra misericordia. Pero de todas maneras, digamos que el concepto de Rahmanut es compasión, piedad, consideración por el otro. Dice Rav que es una netiá, es una tendencia a estar vinculado con el prójimo y fundamentalmente entrar en su situación, estar en su lugar. Dice, esa fragilidad y ternura de nuestro corazón, no fragilidad, yo diría ternura del corazón, que se emociona, se sorprende, se conmociona del sufrimiento del prójimo y pasa a considerarlo a cada instante. Por supuesto que el opuesto de ese mundo, el opuesto de ese escenario se llama Ahzariut. Dios no permita la crueldad. Quiero llamar Ahzariut, el Rav Wolbe es genial. Ahzar significa empero, zar, extraño. Quiere decir, me hago el ajeno, me enajeno del otro. No quiero saber, no quiero entender, no quiero vivir la realidad del otro. Ahzar. De ahí viene Ahzariut. Bastante. Sin ningún tipo de allegarme a forjar una amistad con ese, e inclusive, lejos también de la amistad, tampoco a poder comprender la realidad de mi prójimo. Eso es Rahmanut. Y lo contrario, Ahzariut, la crueldad. Baishanut, dijimos que es la timidez. Baishan es vergonzoso. En Colombia, en Venezuela le dicen pena a esta realidad. Pena nosotros nos decimos que nos da lástima. Pero Baishanut significa algo que a la persona la hace retenerse y no dar un paso adelante. Baishanut es una tendencia a ocultarse a sí mismo, así dice Rav, de sus impulsos, de su bajeza y también de su altura, de sus ma'alot, de sus virtudes.
Entonces, dice Rabbeinu Yonah, lo cita a Rabbeinu Yonah, porque obviamente Rapolve es quien nos llevó al estudio permanente de Rabbeinu Yonah, es She'ino Rotze Be'itgalut Libo. ¿Quién es el Baishan? Aquella persona que no desea que su corazón se manifieste, que no lo conozca, quiere pasar desapercibido. Ese es el Baishan. El opuesto del Baishan, ¿quién es? Dice Ma'azut, el osado, el atrevido, aquel que irrumpe donde sea. De ahí viene la palabra Auz, que es por la fuerza. Quiere decir el deseo, dice Rapolve, de querer mostrarse a sí mismo tanto para el bien, o para mejorar. Gomer Hasadim. Todo el mundo sabe lo que es. El generar bondad, el ser dador del bien. Es una tendencia de ser una persona Honen Benoten también. Una persona que puede dar de sí siempre. Honen. También Honen quiere decir que da de su sabiduría, pero también da de sí lo mejor. Ata Honen le Adam Da'at, ¿no? Decimos en la cuarta brajá todos los días. Entonces, el contrario de Gomel Gesed o Gomel Hasadim es el Gili. Gili quiere decir aquel que no da nada. Quiere decir, su deseo es solamente tomar de los demás, pero no dar de sí y disfrutar de este mundo y del prójimo y de la vida. Eso se llama Gili. Gili, Hafiut, Lametiut. No, como si estuviera diciendo Kili, todo me pertenece a mí. Kili, todo esto es mío. Y por lo tanto, tomo, pero no quiero compartir con los demás. Decía el Rapolve, estos Shloshah Simanim, estos tres señales, son la raíz de la Torah, de la Abodá y Gemilut Hasadim. ¿Se acuerdan el trípode, no? Ashoshad Ba'im Olam Umet. Sobre tres pilares el mundo se sostiene. Sobre la Torah, sobre la Abodá y sobre Gemilut Hasadim. Y las tendencias opuestas, por supuesto, de cada uno, son la raíz de la idolatría. Bien, la idolatría, la promiscuidad sexual, Gilui Arayot y Shefihut Damim, y el asesinato. Bien. Bueno, tenemos un mundo bastante claro delante nuestro, dice Rab. Haná la Torah, nuestra preparación hacia la Sagrada Torah, ¿cómo nos preparamos para ser receptores, para ser continentes de la Torah? Dice, la preparación para la Torah es la Baishanut. Quiere decir, la tendencia a ocultarse de la persona, a ocultarse de sí, a sí mismo. La Torah es la plenitud, la intimidad, la interioridad de todos los universos. Y la persona cuyo deseo y su voluntad es solamente que su corazón se manifieste, que se revele su corazón, ¿cómo habrá de alcanzar el mérito de la Torah? Entonces, la preparación es la Baishanut. Baishanut significa la tendencia a ocultarse a sí mismo. Quiere decir, a ocultar también sus aspectos bajos y sus aspectos elevados. Decía Rabbeinu Yonah, que no desea la revelación de su corazón. En esa persona dice, ese es el camino de la preparación de la Torah. Torah es penimiut. Torah es poder descubrir ese mundo apasionadamente interior del ser humano, y es el mundo interior de todos los mundos, y el hombre cuyo deseo y voluntad es solamente en que su corazón se ponga de manifiesto,
De esa manera logrará alcanzar el mérito de la Torah. Así dice la tefilá de la mañana, Yehuda ben Tema Omer. Be'at Kanamer, Be'kal Kanesher, Be'gibor Ka'adir, La'asot Besona B'kasha Shemay, הוא היה אומר, אז פנים לגיהינום ובושת פנים לגן עדן. Dice el Rab aquí, Bosh Panim de Gan Eden. El Bosh Panim. Bosh es Busha, Baishan. El Bosh Panim, aquel que no quiere manifestarse, que no quiere sobresalir, alcanza la dimensión del Gan Eden. Es decir, cuya parte está en Sitreya Madregot, que se encuentra en todos los ámbitos ocultos, donde no se expone. Y esa persona, obviamente, habrá de ser meritoria de alcanzar el punto interior, ese punto central, interior, de intimidad de todos esos mundos que rodean al ser humano. Estudiábamos la semana que pasó, cuando leíamos la Haftará de Perashat Balak. Tal vez uno de los escenarios, en lo personal, por supuesto, que tiene una trascendencia de las más brillantes, en la boca de un profeta menor llamado Mijá. Mijá vivió la época de la destrucción, ¿no? Contemporáneo de Yeshayahu, que vivió la época de la destrucción del primer Bet Hamikdash. Decía Mijá, Higit leja Adam, te ha dicho a ti, oh ser humano, Mato, ¿qué es lo bueno? A mí este versículo siempre formó parte de un escenario de pensamiento y también de inspiración. Higit leja Adam Mato. El profeta habla desde su corazón y dice, te ha dicho Dios a ti, oh ser humano, que es lo bueno. Uma Hashem Doresh Mimcha. ¿Y qué es lo que Hashem te requiere a ti? Te pide a ti. Y Masot Mishpat, si no es impartir la justicia. Ve Ahabat Gesed, amar la bondad. Ve Atzne Aleje, y me lo queja. Y caminar humildemente delante de Hashem. Para mí este trípode existencial es la base de toda la existencia judía en todos los tiempos. Si quiero reconocer a un Yehudí donde quiera que yo vaya, tengo que ver estos tres aspectos. Dice Rapolve, la leje timeloká viajol rak atzanua. Caminar con Dios puede solamente la persona modesta. Amastir atzmo. Ese es el sentido de mastir atzmo, el que se oculta. El que se oculta es no que se va a esconder y que nadie lo vea. No tomemos el concepto literal, por favor. Pensemos en aquel que no quiere figurar, que no quiere estar en la palestra, que no quiere estar siempre en lo visible. Mastir atzmo, dice Rapolve, y que entiendas que aquel que se oculta a sí mismo, dice, no es aquel que oculta sus instintos y sus impulsos. O sea, ¿por qué? Porque esa persona que varó. Muy fuerte lo que dice. ¿Sabes por qué? Porque si tú te dedicas a reprimir lo que sos, entonces tú no sos por fuera como sos por dentro. Y por lo tanto, Zeu Atzma Tzura Shel Galut Levavo. Y esta es una forma en sí mismo de cómo se manifiesta su corazón. ¿Quién es la persona que mastique Tatzmo? No es aquella que reprime lo que es, no. Adama Yudea y Tevitz. Es una persona que sabe a la perfección cómo es y cómo son sus impulsos y sus instintos. No maneja y como sé que es, entonces lo educo para que no me domine a mí y que se exprese hacia afuera. Que se exprese todo el tiempo hacia afuera. Entonces es un tema muy, muy complejo, donde dice, ok,
Ese es el hombre Mastir et Atzmo. Mastir et Atzmo representa esa dimensión única en la cual, no, por favor, no seamos esa dualidad que aparentamos algo hacia afuera, pero por dentro no lo somos. No se puede. Dice, no, yo soy consciente de lo que, entonces no dejo que lo malo que está en mí irrumpa de mí. Ahí es cuando es Mastir et Atzmo. No lo oculto para engañar, sino que lo oculto para mostrarme como quiero ser. Hareish lish mikola Torah kula mebusas al tzeniut. Dice Rambolve, un tercio de toda la Torah está basada en la tzeniut. Hainu baishanut. Quiere decir, en esta condición del baishanut, de caminar humildemente delante de Dios. Un tercio de la Torah. Interesante. ¿A qué se estará refiriendo el Rab? Be'ipcha shel Torah, ipuja shel Torah, gilui arayot. Dice, el opuesto de la Torah es la promiscuidad. ¿Qué es gilui? Gilui es dar a ver todo lo que es el mundo corrupto de lo sexual. Megalet ra'ui leastir. Dice, es el mundo que deja ver lo que tendríamos que ocultar. La herba, la desnudez del hombre. Sin embargo, dice Rab, Zoy netia kolelet de Barim Arbe. Esta es una tendencia que incluye muchos aspectos. Desde Gilui Arayot, desde la perspectiva esta de la promiscuidad, de lo sexual, hasta Oleg Rajil, Megalesot, hasta aquella persona que va de puerta en puerta, difamando, diciendo cosas, Rajil, Rajilut, ¿no? El que va llevando de lugar al otro, el Oleg Rajil, Megalesot, finalmente revela los secretos. Y dice, y mira hasta dónde llegan las cosas. Dice la Gemara en Sanedrín, Haut Almida de Nafek Alei Kala de Gale y Milta. Aquel alumno que había salido la voz sobre él, que se dijo sobre él, de Gale y Milta, que era una persona que se dedicaba a hablar de Ismar, de Bet Midrasha, de Tarastrim Betarten Shenin, Afke Rab Amik, ni Bet Midrasha, Amar Din Gale Razi. Dice, esa persona que reveló una palabra que fue dicho en el Bet Midrash, después de 22 años. Salió Rab Ami del Bet Midrasha, Amar Din Gale Razi. Dice, esa persona ha descubierto el secreto. Quiere decir, la Gemara de Sanedrín nos está diciendo aquí que a veces hay cosas que no se deben decir, que nunca se deben decir. Aún después de eso, de que pasaron 22 años, la Gemara cuenta de que el Rab, ¿no es cierto?, Rabbi Ami, salió del Midrasha y dijo, Den Gale Razi. Esa persona ha descubierto un secreto que no tendría que hablar. Oleg Rajil, Megalesot. Una persona que va llevando una habladuría y que revela un secreto indebido. El Orjot Haim del Rosh dice, Sod Acher al Tigale, Gam et advarim asher yidabru lefaneja, shelo al derech sod. Dice, un sod, un secreto, a otro no se lo reveles, aún las cosas que te hablaron delante de ti, que no fueron dichas como secretas, tamnem bekirot libeja, ocúltalas entre las paredes de tu corazón. Gam im tishmaem meacher al tomar kvar shamati. Y aun cuando las escuches nuevamente de otra persona, no digas, ya las escuché. Muy fuerte todo. Esto es muy fuerte porque dice, ok, ¿hasta qué punto yo debo preservarme? ¿Hasta qué punto debo cuidar? ¿No? Desde la perspectiva de lo que es el mastir atzmo. A veces tener ese perfil
bajo, eso que llamamos Baishan, que no es vergonzoso, es una persona que prefiere actuar con un perfil, como decía, un perfil realmente bajo, cosa que es difícil en la vida, ¿no? Yo entiendo que es difícil actuar con un perfil bajo, pero llega un momento en la vida en el cual a veces las circunstancias mismas nos llevan a tener que guardar un perfil bajo. Muy bien, Ajaná la Torah. ¿Cómo me preparo para poder estudiar la Torah y recibirla? Baishanut. Esa actitud natural de la persona, la tendencia a ocultarse a sí mismo, mantener un perfil bajo. Y después está la Ajaná para la Abodá. Dijimos Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la preparación para la Abodá? Para esta tarea que es servir a mi Creador, es la Rahmanut. Y dijimos que Rahmanut es la tendencia a estar ligado al prójimo y ponernos en su lugar. Un corazón que sea tierno, que se asombra acerca de la realidad, del sufrimiento del otro y lo toma en consideración ese sufrimiento. Dijimos que lo opuesto de la Rahmanut era la Ahzariut, Ahzar, enajenarse, con crudeza, con rudeza. No importarme el otro para nada. La preparación para la abodá es la Rahmanut. El tema de la abodá es poder yo fortalecer mi vínculo con el Santo Bendito Él. Acercar a la Shejinah hacia nosotros más y más. Esa es la abodá. Kesher Bekeruv, ese vínculo y esa proximidad pueden darse solamente en una persona cuyo alma permanece abierta a los sentimientos del prójimo. El ahzar, el pero ajeno, cruel, ahzariut, nunca está dispuesto a lecarer, a acercar, nunca. Por lo tanto, el opuesto de la abodá es abodá zará. Muy bien. Abodá zará. Miren, ¿cuál es el límite, no? Servir a Dios, servir Dios no permite un ídolo. Como su nombre es ella. Abodá anovat me zarut. Quiere decir, es un trabajo que nace de la enajenación. Zarut. Aparentemente surge la abodá zará del sentimiento exagerado de Jbota Boré, del honor del Creador, que no lo debemos preocupar con nuestras preocupaciones pequeñas, porque a la Shamayim que voló, porque la gloria de Dios está en los Shamayim. Y Kadosh Baruj Hu, que quiere, es de acá, Ushefal Ruach. ¿Con quién está Kadosh Baruj Hu? Dice a través del profeta Yeshayá, con aquel que está deprimido, con aquel que está hundido hasta el último lugar de su existencia. Y tú querés pensar que a la Shamayim que voló. Tú querés pensar que Kadosh Baruj Hu está solamente allí arriba en los cielos, pensamiento griego, occidental. ¿No? ¿Cómo es esa realidad? Pero detrás de esta idea, dice Rab, se oculta Zarut, algo que es ajeno, enajenado, algo que no conoce quién es Dios, bendito sea, hasta tal punto que dice, como dice Yehezkel, a Jorehem el Ejal Hashem, gente que le está dando la espalda al Ejal Hashem, el palacio divino, a donde estaba el Bet HaMikdash. Y por último, hoy por lo menos, esto sigue, a Hanale Gemilut Hasadim, a Shoshat Barim Olam Omer, a la Torah, a la Abodá, de Gemilut Hasadim. La preparación para la Torah es Baishanut.
La persona de bajo perfil, dijimos, y que se oculta a sí mismo. Sabe quién es, sabe lo que no tiene que sacar de sí. Ahanala Abodá es Rahmanut, es saber del otro también, porque yo me quiero acercar a Dios y lo voy a hacer a través de mí, ponerme en el lugar del otro. Ahanala Gemidut Hasadim es la preparación para Gemidut Hasadim. Bueno, es esa cualidad de Gomblei Hasadim. ¿Recuerdan? ¿Quién tiene estos tres simanim? Rahmanim, Baishanim, de Gomblei Hasadim. Rahmanut ya lo hablamos, Baishanut lo hablamos, ahora hablamos de Gomblei Hasadim. Quiere decir, solamente aquella persona que desde su naturaleza, ¿sí? Jonen Benoten, una persona que Jonen está llena de gracia en el sentido de que le encanta dar y lo hace con una sonrisa. Esa persona, Jonen Benoten, es la que puede hacer Gesed. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria en la Gemara de Makot, Ahabat Gesed Zog Gemidut Hasadim. Cuando me dijo el profeta Mijá, ¿qué te pide Dios a ti? Asot Mishpat, muy bien, impartir la justicia. Ahabat Gesed, ¿qué significa amar la bondad? Eso es Gemilut Hasadim. De Kasher, dice el Rab. Dice, ¿qué quiere decir esto? De Maika Mashmalan, ¿qué nos viene a enseñar esta definición? Ahabat Gesed es Gemilut Hasadim. Parecería ser una, ¿no? Una misma definición. En realidad se explica la cosa como si fuera un kal bajomer. De una situación leve, desprendo una regla más importante. Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, nos revelan a nosotros que la acción de Gemilut Hasadim nace solamente del amor al bien. Quiere decir, de quien desde su cualidad personal es Jonen Benoten. Gemilut Hasadim no es una acción derivada de una ocasión, de un deseo. No. Es algo que está dentro tuyo. ¿Sos Ahabat Gesed? ¿Has plantado dentro de ti esa capacidad? Ese es el Jonen Benoten. Ahí nace Gemilut Hasadim. Mitalmidav Shel Bilam, de los alumnos de Bilam, dice, vuelve, y Efshar Letzapot de Maaseh Gesed. Seguro que no vamos a poder esperar jamás de los discípulos de Bilam que no faltan obras de bien. Y Holma Utami Ain Arra al porque una de las virtudes, defectos de Bilam es Ain Arra. Entonces siempre está mirando mal al otro. Ruach Geboah, un espíritu altivo. Cuando miran a los demás, los miran a todos por arriba. Nefesh Rehová, y es el alma que desea, que codicia, que requiere fortunas. Porque si alguno de ellos hace una acción de bondad, va a estar esperando, obviamente, a cambio, te calien o te quieren. ¿Por qué? Dice, va a estar esperando qué recibo a cambio de todo eso. Yarei culón hotel, porque esta persona no es de dar, es una persona solamente de recibir. Solamente los alumnos de Abraham vino, como explicábamos anteriormente, Mesugalim Likmol Gesed, son los que pueden y están en condiciones de poder hacer Gesed. La gente, por lo tanto, el reverso de Gemilut Hasadim, o el inverso, se llama Shefihut Damim. Es derramar sangre. Sheanotel me roble hitutó, porque la persona que toma, a partir de esa sensación de fervor, de deseo, que no se apaga jamás, Alul Gam Lishpok Dam, puede, a veces no puede, está condenado a derramar sangre para poder conseguir su meta y su objetivo. Este es el escenario que analizamos hoy sobre nosotros.
y los caminos que nos llevan. Vamos a continuar la próxima semana, concluyendo este capítulo 4 e ingresar en el capítulo 5, donde Rav Wolbe nos va a continuar llevando de la mano, acompañándonos para podernos comprender un poco mejor y por sobre todas las cosas, no solamente comprendernos un poco mejor, sino vivir la vida un poco mejor. Creo que a partir de una comprensión sana de lo que uno es, va a alcanzar una visión mucho más clara de lo que debe hacer. Y entonces la misión de la persona echará raíces más profundas. Shabbat Shalom Umeborach, y tengamos Besorot Tovot, Refuah Shlema, para todos los que necesitan Refuah Shlema, y esperemos que Kadosh Baruj Hu nos envíe su Berajá este Shabbat y todos los Shabbatot, como cada día de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom Umeborach. Gracias por estar todos. Muchas gracias.